crímenes, romances clandestinos, análisis cinematográficos, panoramas, mitos, leyendas. Aquí encontrarás las historias que integran el universo contextual de la fábrica de sueños, el cine y sus estrellas. Esto es Corte Final, el detrás de las películas, un podcast de Patricia Slukic para Casa Montenegro Podcast. 1962. Ella está sentada en su camerino, vestida con la túnica de seda suave que deja ver sus curvas sinuosas. Se mira al espejo, registra que los ojos violeta brillen como nunca, que la peluca de flequillo retinto que enmarcan las facciones perfectas está en su lugar. Se admira las manos, la piel tersa de las mejillas. Espera con sus aires reales, bajo los efectos de las pastillas que ha tenido que tomar para afrontar el vértigo de subir a un carruaje tan alto. Espera tranquila y lánguida. Después de todo, el $1.000.000 que cobró por su actuación merecen la paciencia. Ella se ha convertido ahora en la primera en ganar esa cifra sideral por exhibir su belleza única en CinemaScope. Es una reina. Los carpinteros, entre tanto, trabajan a destajo para enmendar lo más rápido posible el error brutal de cálculo que cometieron al armar ese carro monumental, ese con el que ella, Liz, o la diosa del Nilo, atravesará el arco triunfal de Roma. Pero eso todavía no sucede. Los utileros construyeron más bajo el arco que el carro. Ella probó sentarse en su trono dorado, drogada y envuelta en ese aire monumental que escoltaban cientos de extras. Pero ya llegando a la intersección entre el arco y el carro, todo tuvo que detenerse. Mankiewicz, el director, casi se desfallece en su silla detrás de la cámara cuando vio el desaguisado. El presupuesto de Cleopatra sumó tantos $millones que se convirtió en la película más cara jamás rodada en Hollywood. Y Elizabeth Taylor, la diosa cubierta de verde dinero, no pasa por el arco romano triunfal que la va a llevar a la sala del emperador, donde va a encontrarse con Marco Antonio para hechizarlo para siempre. Todo se detiene entre gritos de furia y desesperación. Habrá que reconstruir. La diosa, atontada por el Valium, baja del carruaje. La escoltan al camerino. Richard llegó al plató el primer día de rodaje con una resaca colosal. Miré a mi izquierda, en la sala de maquillaje, y allí estaba él, el gran actor shakespeariano, el sucesor de Sir Laurence Olivier, sentadito en una silla de tijera con una ridícula minifalda de los soldados romanos, 6 o 7 risillos muy bien dibujados sobre la frente y con semejante carita de niño travieso pero arrepentido. El pobre ni siquiera lograba sujetar bien la taza de café que le ofrecía uno de sus asistentes. Los hombres que parecen niños siempre sacan la mamá gallina que hay en mí. De modo que le dije: mira, ven, acércate. Y comencé a darle su café con leche en la boca, con una cucharita. Un poco más y ya verás cómo te sientes mejor. Esto lo escribe, simulando el relato en primera persona, la actriz Elizabeth Taylor. En realidad, la que escribe es Carmen Posadas, que es la autora del libro La leyenda de la peregrina, una novela histórica que cuenta la historia justamente de esa perla exótica que se llama La Peregrina y que Elizabeth Taylor lució sobre sus pechos turgentes como un símbolo de amor tan inquebrantable como el pasado de esa gema. 58.5 quilates de historia y pesares tiene La Peregrina. El romance ígneo entre Barton y Taylor arrancó en esos días en que rodaron Cleopatra.
Cuentan los testigos que era tal el fuego que los arrasaba que aunque Mankiewicz gritaba ¡corten, corten! Luego de rodar las escenas amorosas entre Marco Antonio y Cleopatra, Elizabeth y Richard no podían separarse, y los besos y las caricias continuaban aún con el rollo de cinta detenido. Cuando conoció a Liz, Barton era un hombre casado. Sybil era la mujer que toleró las sucesivas infidelidades, los excesos, los desplantes. Eran las épocas de los matrimonios para toda la vida, de los dedos acusadores sobre las mujeres díscolas que pedían el divorcio. Sybil era hija de su tiempo, Richard también, pero él era una estrella, como Elizabeth. Por eso todo a ellos dos les estaba permitido. Bueno, les estaba permitido siempre y cuando fuese heterosexual y glamoroso, como tenían que ser las estrellas en Hollywood. Cuando Barton pidió el divorcio para casarse con Taylor, 3 años después de esa locura desaforada que fue Cleopatra que te venimos contando, y que fue un coqueteo de la 20th Century Fox con casi la quiebra, bueno, 3 años después, el alcohol y la culpa lo perseguían a Richard como una sombra. Liz sumó a su adicción a los calmantes el whisky de su amante para acompañarlos. Entre lujos, camas sirvientes, escándalos violentos, peleas desaforadas y reconciliaciones desmedidas, corrían las joyas. Barton cubrió el cuerpo de Taylor con diamantes, rubíes, zafiros, esmeraldas brillantes y perlas invaluables. Lo cubrió para pedir perdón por sus miserias. Ella las aceptó, las atesoró y hasta pensó en contar la historia de todas y cada una de sus alhajas. Es conocido el tórrido e inextinguible amor autodestructivo que los unió hasta la muerte del actor. El actor que vivió envuelto en vodka, sábanas ajenas enredadas entre los pies y escándalos alocados, excéntricos de toda la haya. Ella, otro tanto. Una película protagonizada por los dos da cuenta de este delirante, porque era delirante, lazo afectivo que los unió. La película es ¿Quién le teme a Virginia Woolf? 2 veces se casaron, 2 se divorciaron. Nunca existió en Hollywood una pareja de divorciados más apegados que la de ellos. Ese romance que empezó en el 62 en Roma con Cleopatra fue criticado hasta por el Vaticano. Ambos abandonaron sus matrimonios y se casaron en Montreal por primera vez. Convivencia, peleas antológicas, borracheras descomunales, un divorcio, otras mujeres, otros hombres, un nuevo reencuentro y casamiento en Botswana. En Botswana. La primera unión entre ellos duró casi 10 años, entre el 64 y el 74. Nadie podía decir que esto no era amor. La segunda llegó 1 año y 4 meses después y duró apenas hasta julio del año siguiente, 1976. Pero el amor no sabe de calendarios y hasta la muerte de Barton se siguieron de cerca, muy de cerca, el uno a la otra. Pocos conocen la historia de esa perla, la peregrina, esa perla que Elizabeth recibió de las manos de su amor eterno como premio o pago por los malos ratos. Él desembolsó $37,000 por ese granito de historia europea, sedosa y perfecta. En el libro de Carmen Posadas que te contábamos recién, la autora cita una anécdota de la propia Taylor que relató en su biografía y es sobre cómo ese tesoro casi termina en el tubo digestivo de un perrito de lujo. Me encontraba rodando una película en Las Vegas cuando Richard no estaba trabajando, se ponía siempre de un humor negro e irascible. Acababa de regalarme La Peregrina y Ward Landrigan
de la casa de subastas. Nos la había hecho llegar desde Nueva York. Pendía de un finísimo collar en forma de cadeneta de platino rematado en diminutas perlas y me encantaba sentirla colgando en mi cuello. La perla era tan táctil que no podía dejar de acariciarla. No hacía mucho que me habían traído la peregrina desde Nueva York. La perla colgaba, como digo, de una delicada cadenita que yo apretaba en mi mano como un talismán. Mientras caminaba de acá para allá en nuestra habitación del Caesar Palace, teníamos reservada la planta superior entera para nosotros y el equipo de rodaje ocupaba casi la otra mitad. Me sentía resplandeciente, como en un sueño, y quería gritar de alegría, pero Richard tenía uno de esos días galeses. Bueno, él es galés, por lo que a veces su alegría era perversa y se volvía oscuro. Solo quería lanzarme sobre él y besarlo por todas partes, pero conocía bien a Richard y sabía que no era el momento de mostrarse así, demasiado efusiva. En cualquier caso, no había nadie más con quien hablar, nadie a quien enseñarle la joya, y yo estaba a punto de volverme loca. En un momento dado fui a tocar la perla y ya no estaba. Miré a Richard y gracias a Dios él no me estaba mirando. Fui al dormitorio y me tiré encima de la cama. Con la cabeza enterrada en las almohadas me puse a gritar. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me va a matar. Porque él adoraba esa pieza. Todo lo que fuera histórico era importante para él. Y esta perla es única en el mundo. Me puse a andar de aquí para allá por toda la habitación buscando sentir la perla con mis pies descalzos. Levanté la vista para mirar a mi pequinés blanco y al otro pequinés color caramelo que era de Richard. De pronto noté que uno masticaba un hueso. Tuve que morderme la lengua para no gritar de nuevo. Con mucha naturalidad abrí la boca del cachorrillo y dentro estaba la perla más perfecta del mundo. Al final acabé por contárselo a Richard, pero tuve que esperar una semana por lo menos para hacerlo. Pero antes de llegar a las manos de esta pareja turbulenta, la peregrina tiene una historia más larga y tal vez más interesante que la de los amantes narcisistas y superfluos engarzados en una relación imposible. Y esa narración está en el libro La leyenda de la peregrina que acaba de editar Espasa con la firma de Carmen Posadas, como te contábamos. La peregrina es la perla más famosa de todos los tiempos. Fue un esclavo el que en el siglo XVI la encontró rodando en la arena tibia de las aguas del Caribe. Ese mar era por aquellos tiempos cueva de piratas que asaltaban navíos y galeones que llegaban desde la Europa hasta las Américas recién descubiertas. Aquel esclavo compró con ella su libertad. Su nombre, la peregrina, da cuenta de la cantidad de reinas y mujeres fastuosas que la llevaron colgando de su cuello, hasta que llegó al de Liz Taylor como destino final. Qué procaz es el destino de las alhajas. Su forma de lágrima o pera suave y sedosa recibió la caricia de los dedos de Ana de Austria, Margarita de Austria, Isabel de Borbón, Felipe III. El descubrimiento inusual de ese esclavo pronto llegó a los oídos del rey Felipe II, que no pudo rehuir a la inusual belleza de sus formas. De ahí en más, reinas, castratis, espías, ladrones y asesinos han construido su suerte en torno a esta perla legendaria. Con la ocupación de José Bonaparte a España en 1808, la perla hizo su viaje final de París a Estados Unidos. Pero entre aquellos primeros días de su descubrimiento en 1500 y hasta ese 1969 en que Richard Burton la adquirió en una subasta, la peregrina ha sido objeto testigo de la historia europea y sus sangrientos pliegues y desencantos. Este objeto precioso sirve de protagonista para narrar su increíble trayectoria
que entraña pasiones e inéditos retazos de los 500 años de nuestra propia historia. Una historia que terminó depositada en el cuello de una de las divas del Star System de Hollywood. Esto fue Corte Final, el detrás de las películas, el podcast de cine de Patricia Smotrich.